nuestra vida. Entonces, Padre, te damos gracias por esta noche y pedimos, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de oración, que despiertes, Señor, a la gente, Señor, que despiertes a tus hijos, Señor, que nos convoques a la oración para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y te pido, Señor, que nos ministres, que nos enseñes, Señor, y como dijo Pedro, enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos, pero aún tu oración que tú enseñaste es más poderosa, Señor. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no pudieron venir, pero que estaba el anhelo en su corazón, Señor, y los que ni siquiera saben qué hay o no atienden el llamado, te pido que tú hables a sus corazones, Señor, porque lo que tú nos hablas es muy importante, Señor, y queremos honrar la palabra y honrar tu presencia y honrar tu convocatoria, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, número 1, vamos a ver que una de las oraciones del Señor Jesús era en los montes. Número 2, otra forma de orar del Señor Jesús era en la madrugada o en las madrugadas. Otro tipo de oración que el Señor hacía era a solas totalmente. También enseñaba en grupo y oraba con toda la gente, pero él le encantaba irse a solas a orar. También una manera que enseñó directamente a sus discípulos y a nosotros a orar es a través de lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Entonces el Padre Nuestro no es un rezo, el Padre Nuestro es un modelo de oración y vamos a ir viendo parte por parte del Padre Nuestro lo que quiso enseñarnos el Señor o lo que quiere enseñarnos y aprender acerca del Padre Nuestro. También el Señor nos enseñó a que no orásemos como fariseos. Y ahí vemos, empieza él a describir la oración de los fariseos con hipocresía, que todo mundo los viera, que alzaban la voz, que alzaban las manos, que se ponían en las esquinas para que la gente los viera. Todo eso como un fariseísmo. Pero también nos enseñó el Señor a orar en una habitación y todo hombre, mujer de Dios debe tener un lugar especial de oración en su casa, en la habitación o en algún salita o en algún rinconcito de la casa, lo que llamamos los lugares o los cuartos de guerra donde pues puedes arrebatar mucha bendición del corazón de Dios. Y también nos habló a través de Juan 4 con la samaritana, el poder orar en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Porque se peleaban los samaritanos y los judíos, porque los judíos decían en el monte de los judíos es donde se debe de adorar a Dios, y los samaritanos decían no, es en el monte de Samaria, y por eso se dividieron. Cada quien pensaba y defendía su posición, y el Señor les enseñó y les dijo, no es ni en Samaria ni es en Judea, es los que verdaderamente quieran orar y adorar a Dios, va a ser en todo lugar y en todo momento. Y entonces les quita esa religiosidad. Pero también el Señor hace una oración de clamor y de rodillas en el Getsemaní, ¿sí? En el monte, en el jardín de Getsemaní. También nos enseñó a orar el Señor con una actitud, pero también tiene que ver con nuestras decisiones del perdón, actitud y decisión de perdón. Entonces vamos a ver cómo también Pablo dice que las oraciones de muchos son estorbadas porque no hay perdón, o a los hombres les dice porque maltratan
a sus esposas. También vamos a ver una parte cómo el Señor oró desde el principio de su ministerio hasta el último aliento de su vida, fue una oración al Padre. Entonces, pues vamos a tener un par de semanas viendo todos estos temas, pero ¿a quién le parece interesante aprender y saber cómo Jesús oraba, cómo Jesús nos enseña a orar y cómo Jesús nos da esa manera para que nosotros pues no estemos preparados para cualquier situación? Entonces vamos a empezar una oración que él hizo en el monte, Lucas capítulo 6, verso 12. Y dice así, ¿ya lo tenemos? Dice: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. Fue al monte y pasó toda la noche en oración. A veces personas piensan, ¿y qué voy a orar? Porque yo si empiezo a orar se me acaba todo inmediatamente que empiezo a orar, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, en una oración de gratitud por los alimentos, pues pone a los pobres, da gracias por tenerlos, da gracias por la provisión por donde Dios la da, el padre o los padres o quienes están trabajando, dan gracias por las manos que preparan los alimentos, dan gracias, también se pide por los pobres, los necesitados, los que no tienen, que Dios tenga misericordia de ellos. En fin, puede hacer una oración así, pero hay quienes dicen: Señor, gracias por los alimentos, amén, y vámonos, ¿no? Gracias, Señor, lo que está arriba, que vaya a la barriga o algo así, ya ni me sé yo esas frases, pero de esas oraciones que dices, ¿qué pasó, no? O sea, también no se trata de que si estás en un restaurante, por ejemplo, o en una taquería o algo, pues tú te avientes unas oraciones de fariseo. O sea, estamos en el entendido que según el lugar y donde estás, tú debes de hacer la oración correcta. En un lugar así tú puedes dar gracias a Dios por los alimentos, bien, normal, y está bien, ¿no? Oraciones largas. Pero dice que se fue al monte a orar. ¿Sabes que cuando empiezas a orar empiezan a salir motivos de oración, empiezan a brotar, y el Espíritu Santo dice que nos ayuda también en la oración, nos recuerda cosas, nos muestra cosas, ¿sí? Entonces yo les platicaba el domingo hace 15 días que me pasó una experiencia. Una vez iba a predicar en México, en Centro de Vida Lomas, y en la mañana antes de irme estaba orando, y cuando estaba orando se me vino la imagen de una mujer que se estaba pintando frente a un espejo, pero que estaba muy triste, y el Señor en mi corazón me dijo: esa mujer tiene un espíritu de suicidio y tienes que decirle que yo estoy con ella. Entonces estoy en la reunión, hay mucha gente y es muy delicado que tú hables algo y pues que no hay una respuesta. ¿Qué quiere decir? Pues que o cenaste muchos frijoles y quesadillas con chorizo y viste hasta dragones y toda la cosa, o Dios no habló. Pero para que se sepa que Dios habló se tiene que confirmar y que sea real. Y tú lo debes de saber en tu corazón, porque hay gente que a la ligera está hablando y diciendo: Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios. O sea, ¿qué horas te dijo Dios? Y ni te congregas, ni oras, ni tienes un compromiso, y ahora dices que Dios te dijo. Pero bueno, entonces yo empiezo la reunión, le digo: pero antes de esto quiero decirle a una persona, mujer, que en la mañana se estaba en el espejo pintando, y yo la vi en la oración, tuve esa visión. Quiero decirte de parte de Dios que Dios te ama, que Dios está contigo y te vas a sacar adelante, y que no estés pensando en quitarte la vida. Entonces pues, se oyó ahí al fondo el
el grito y el llorido de una mujer. Entonces la pasé enfrente para que nos dijera qué estaba pasando y era exactamente lo mismo que yo les estoy platicando. Entonces Dios la liberó a esa mujer ahí de ese espíritu y tuvo ánimo para seguir adelante, seguir viviendo y salir adelante, ¿sí? Pero en la oración de madrugada, dice que oraba en el monte toda la noche. Dios te puede mostrar muchas cosas, puedes interceder por muchas personas, puedes interceder. Dígame, ¿por qué podemos interceder en una noche de oración? Alguien dígame. Por nuestro país, por ejemplo. Sí, dirección al presidente, a los gobernantes. ¿Qué más? Se abren las puertas en otras naciones para que se predique la palabra, ¿sí? ¿En qué otras cosas puedes orar? Sí, sí. Saben que en Estados Unidos hay mucha gente condenada a muerte y esperando desde hace 10 años. Cada semana, cada fin de semana están esperando a que digan, te toca a ti. Y es una angustia, es una angustia, es una desesperación, saber que es como una ruleta rusa. Me tocará esta semana y tal vez ya se confía, no, pues ya pasaron 8 años o 9 y de repente creo que no me va a tocar, me quedo tranquilo y de repente lo llaman y empieza esa desesperación. Podemos orar por esa gente, que Dios haga algo en su misericordia, yo no sé, va un pastor en última hora, alguien que sirva a Dios y le ministre a su corazón, a su espíritu para que sea salvo, pero pues conoces gente que necesite que puedas interceder por ellos, ¿sí? ¿Conoces a alguien que necesita tus oraciones? ¿Sí? Bueno, pues si no conoces a nadie, ora por tu pastor, por favor, para que Dios le dé salud y sabiduría para hacer las cosas bien y por la familia del pastor, así como yo oro por tu familia. ¿Por qué más puede orar alguien toda la noche? Los que no son salvos, ¿verdad? Los que no son salvos, podemos orar por ellos. Y pues nomás haz una lista. ¿Cuántos conoces en el trabajo? ¿Cuántos conoces en la escuela? ¿Cuántos conoces tus vecinos? ¿Cuántos conoces a lo mejor hasta congregantes que vienen aquí que necesitan salvación, ¿no? Tú, Maite, a ver, dinos. Ujú. Sí, hay lugares, ¿verdad? Por ejemplo, hace 15 días me llamaron para un joven que estuvo en algún tiempo en brigadas y que murió. Entonces sus padres dijeron, es que nosotros somos católicos, pero él era cristiano. Entonces tenemos que encontrar a su pastor y que venga y que dé un mensaje de acuerdo a la palabra. Entonces yo estuve orando y llegué y yo sabía que tenía, eso fue hace 15 días apenas, para que vean que su pastor sí trabaja de vez en cuando. Y saben que cuando
cuando llegué había una expectativa de la gente. Pues no hablé mucho del joven, sino pues, que él, de acuerdo a nuestra fe que había recibido al Señor, estaba la presencia del Señor, pero entonces tuve la oportunidad de orar por todos, darles el mensaje y orar por todos para salvación. Todos recibieron al Señor en su corazón y ellos saben dónde está la iglesia y todo, y oramos para que la semilla que se sembró ahí no se pierda, sino que empiece el Señor a redarguir, a llamar a sus corazones, ¿cierto? Porque nosotros predicamos, pero el Señor dice que añade a los que han de ser salvos, pero tenemos que orar. Entonces, ¿cuánta gente en los funerales ahorita mismo está sufriendo? ¿Sí o no? La pérdida de un ser querido es dura, ¿sí o no? Yo no saben cómo extraño a mi mamá, aunque sé que está con el Señor, todavía hay momentos que se me llenan los ojos de lágrimas porque la extraño, ¿no? Pero tenemos la esperanza, pero los que no tienen nada, va a ser un tremendo sufrir. Ahí estamos orando por ellos, intercediendo por ellos, por los que pierden el trabajo. Será angustioso para alguien que pierda su trabajo cuando tiene 3 hijos o tiene un hogar o tiene que pagar renta. ¿Será angustioso? ¿Sí o no? ¿Hay motivos de oración? Sí, claro que sí. Pues lo que pasa en nuestro país, estaba viendo hoy las noticias, es el de enero aquí, son los 2 meses más violentos desde hace 20 años para acá. Imagínense. Entonces tenemos que orar en contra de esa violencia, tenemos que orar en contra de espíritu de muerte en México, de que Dios salve y rescate a nuestra nación verdaderamente. Es que López Obrador no está cumpliendo. No, es que no se trata del presidente nada más, se trata de todos tengamos cambios, ¿sí o no? Queremos un cambio, tiene que empezar por nosotros mismos. Tal vez el motivo de oración sea que Dios nos transforme a su imagen y semejanza. Yo quiero ser como Jesús me fue, no le llego ni a los talones, pero quiero ser como Él, que me enseñe. Esa puede ser oración. Entonces dice, por sanidad, sí, nos dejan muchos motivos, pero hay líneas donde están angustiados, ¿no? La gente diciendo, ¿sabe qué? Me acaban de declarar esto y de detectar esto, y empieza la angustia. ¿Y cuántas veces en la misma semana aquí con la oración, de verdad, se han cambiado diagnósticos médicos? Pero yo no sé cómo la gente, pues como si nada hubiera pasado en muchos casos, ¿no? O sea, ya no pasaste un proceso de quimios, ya no pasaste un proceso de dolor, de hospital. Oye, Dios te sanó, Dios hizo algo fuerte. Y tiene que haber, pero tenemos que orar por la sanidad de todas maneras. Jesús oró y sanó a los 10 leprosos. ¿Sanó a los 10, sí o no? Y uno solo regresó a ser agradecido. Hoy Dios puede hacer milagros en todos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros en todos? Pero aún viendo milagros, ¿sabes qué? Va a haber gente desagradecida, malagradecida. Y eso es terrible, ¿sí? Que Dios te dé todo y tú no valores lo que Dios te da. Bueno, ¿qué más motivos hay? El divorcio. ¿Sabes cuál es la sensación de un hijo? Y lo voy a decir así, casi no lo digo porque es muy fuerte, pero de los hijos cuando hubo un divorcio, es la misma sensación que una persona que ha pasado un secuestro en el alma. Es un dolor indescriptible para los hijos. Por eso oramos en contra de los divorcios, porque daña muchísimo. Claro que el que se divorcia piensa en sí en ese momento.
Ah, no, pues para yo ya vivir feliz y mejor ahí nos vemos. Pero ya nadie quiere pelear por sus matrimonios, ya no quiere luchar, ya no se quieren esforzar. Divorcios express de a 3,500 ya hay ahí, dicen los abogados. Antes eran de a 5, ahora ya hay hasta de a 3,500. Divorcios express. No, tenemos que orar por las familias, por las familias. Ahora, gracias a Dios por los que pasaron eso, pero ya están en Cristo y que ya los corazones fueron sanados o están siendo sanados. ¿Verdad que sí? Pero imagínate niños en el salón de clases que llegan y ¿sabes cuáles son sus oraciones de los niños? Que su papá no se vaya de la casa. Pero con angustia los niños lo dicen. Es que mi papá ya se va a ir de la casa, ya se va a ir, ya se va a ir. Mi mamá ya se va, ya no quiere estar con nosotros, nos va a dejar con mi abuelita, ya se va. Y, oye, los maestros tienen que orar por los niños, tienen que ministrar sus corazones. Pregunta, ¿hay motivos de oración o no hay motivos de oración? ¿Sí? Claro que hay muchos motivos de oración, por la economía, porque te vaya bien en tu trabajo, que encuentres trabajo. ¿Será la voluntad de Dios que seas bendecido en el trabajo? ¿Sí? ¿O qué padre hay que quiera que sus hijos vivan bien pobres y bien amolados? ¿Habrá padres? La mayoría de los padres quieren el bien de sus hijos. ¿Cuánto más Dios quiere lo mejor para nosotros? Pero es Jesús, imagínense por qué oraba. Ahora vamos a ver la escena de Jesús en el monte solo. ¿Por qué crees tú que oraba Jesús al Padre? ¿Para qué? Que nadie lo interrumpiera. Bueno, ese era un motivo. ¿Cuáles serían sus peticiones al Padre del Señor Jesús? Que hubiera unidad, que fuera fortalecido el Señor. ¿Qué más? ¿Por qué oraba el Señor? Que se hiciera la voluntad del Padre, que no se perdieran. ¿Se acuerdan que venían las multitudes, dice? Las multitudes. Todos lo querían tocar para ser sanados. Luego vamos a ver un texto donde dice que Él regresó después en el poder del Señor, y había reuniones donde decía, y el poder de Dios estaba en Él para sanar. ¿En dónde tomaba ese poder? ¿En dónde te vas a hacer fuerte? La oración es algo muy importante, queridos. No es, pues, para rellenar las reuniones de la iglesia, a ver qué se le ocurre al pastor. No, de veras que les doy esta enseñanza con todo mi corazón. Y el Señor nos las da. Aprende a orar. Aprende a hablar con Dios. Si te da pena alrededor de la gente, pues en lo secreto. Yo creo que el Señor veía esas multitudes y dice, híjole, van a venir otra vez los leprosos. Van a venir otra vez. Si un leproso fue sanado, ¿a quién crees que fue a traer? Si un ciego fue sanado, ¿a quién crees que fue a traer? Si una mujer que tenía fama de andar con los hombres, que era una mujer de la calle, ¿a quién crees que les fue a compartir? A las mujeres y a los hombres también, ¿verdad? Vengo a comprar amor. No, es gratis. Ay, no, pues a todo dar. Ven, te voy a enseñar de dónde proviene el amor, que no cuesta nada. Es del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces el Señor oraba porque venían esas multitudes. Él ya sabía, entonces tenía que estar fortalecido. ¿Y cómo debes de estar tú fortalecido también para todas las cosas de la vida? Pero poca oración, pues poco poder. Verso 12, por aquellos días Él fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Y ahí dice, ¿qué dice? Orando a Dios. El verso 13. En aquellos días Él fue al monte a orar. El 13, por favor. Y cuando era de día llamó a sus discípulos
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, la palabra apóstol significa enviados o misioneros. No crean que es así que. Y hay ministerio apostólico, luego lo vamos a aprender. Un apóstol es un enviado de Jesús. Pablo era apóstol porque era enviado a Atenas, era enviado a Corintios, era enviado a Éfeso, donde quiera andaba poniendo iglesias. Ese era un apóstol. Bueno, pero dice que cuando bajó en la mañana, ¿a qué bajó? Ahí está, léanlo. Tienes que orar para tomar decisiones. Tienes que orar para tomar. Pero hay gente que primero toma las decisiones y luego ora. Por eso se dan unos frentazos, pero buenos. No debes actuar conforme a tus emociones ya. Porque si estás enojado la vas a regar. Si estás sumamente feliz la vas a regar. Si no te interesa el asunto, estás indiferente emocionalmente, la vas a regar. Tienes que tomar decisiones bajo la guianza de Dios. Antes no las tomabas, ni yo, por eso nos fue como en feria. Pero ahora tú tienes que aprender a tomar las decisiones. Jesús oró hasta para escoger a sus discípulos. ¿Él sabía quién era Judas o no? Pero se tenía que cumplir la escritura. Muchos dicen, ay, qué mala onda que escogieron a Judas para eso. Hubiera sido el que sea, Judas tuvo oportunidad de arrepentirse. Como si tú y yo estamos aquí, hoy es un momento también de oportunidad. Pero Judas no se quiso arrepentir. Pregunta, si después de que Jesús fue muerto, crucificado y muerto, Judas hubiera llegado a la cruz y le hubiera dicho, perdóname Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Pregunta, ¿Jesús lo hubiera perdonado? ¿Sí? Pero él no lo hizo así. Él tuvo un remordimiento nada más y se ahorcó. El remordimiento viene por las emociones. Arrepentimiento viene por decisiones. Yo decido tomar una dirección correcta en mi vida. Pero si no quieres, por favor no le eches la culpa a Dios de lo que pasa. Adelante. No tomes decisiones a la ligera, si no consultas a Dios, te va a ir mejor. Diga amén. Te va a ir mejor. Si tienes que tomar una decisión, espérate, ve allá al lugar secreto y dile, Señor, está esto, puedo, me respaldas o no lo quieres, te doy mi palabra que al otro día, a los pocos días te va a llegar la respuesta. Te va a llegar la respuesta y entonces, ¿cuántas muchachitas? Bueno, ya tenemos 30 años en esto y como pastor he de tener unos 25 años. Era pastor asistente, pastor en las cárceles, pero ya como pastor principal 17 años. ¿Sabes qué? Por comentar alguno de los casos, sin decir nombres, pero en esos años y en otros, muchachitas que, no, pastor, es que, pues ya, Dios me contestó mi oración. ¿Sí? ¿Cómo sabes que te contestó tu oración? Es que yo le pedía por un varón. Ah, sí, sí, ya me lo dio. ¿Cuándo lo vas a traer para conocer? Ah, no, es que él es ateo, él no quiere saber nada de Dios. ¿Tú crees que Dios le contestó la oración? Porque Dios simplemente no puede contradecirse a sí mismo. Dios dice, no te unas en yugo desigual. Pero lo voy a convertir. No, ni en Drácula lo vas a convertir. Ese le van a salir los colmillos en cualquier momento y vas a ver. Y dicho y hecho, después ni su luz de las niñas.
Si las llegas a ver después, pues con hijos, abandonadas, golpeadas, maltratadas, frustradas y tal vez hasta diciendo, Dios me falló. Entonces dice que para tomar las decisiones el Señor oró toda la noche. Enseñanza. Toma decisiones bajo el manto de la oración, bajo la autorización del Señor. Número 2, Jesús oraba en las madrugadas. A veces pues estaba con la gente y ya no había tiempo. El Señor fue intenso en todo su trabajo. Él trabajaba de día y de noche. Imagínense, pasaba toda la noche orando y llegaba y apenas iban a empezar las historias de que los leprosos y que Pedro y se pasó. O sea, casi no dormía el Señor. Tenía 3 años. 3 años para dejar su legado en esta tierra, la salvación. Así es que él dijo, mi padre trabaja y yo también. Por eso en la obra de Dios, pues, no hay que de lunes a viernes y que ya trabajé mis 4 horas y que no me han dado mi... ¿Sabes qué? Trabaja. Sí, Dios trae tiempos de refrigerio y tiempos de relax y Dios es bueno y recompensa, pero tenemos que hacer la obra de Dios. Dice Marcos 1:35. Vamos a ver la oración de madrugada. Entonces, la primera oración que vimos fue en el monte toda la noche. ¿Cuál fue la primera oración? Toda la noche. Un paréntesis, ¿ya dieron su nombre ahí con Vicky para hacer los diplomas del seminario de la fe que tuvimos? ¿Sí? ¿Quiénes dieron ya su nombre ahí? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos ustedes no tomaron ese seminario? Pues pasen a dar su nombre, por favor, para que podamos hacer los diplomas, reconocimientos. Ok, Marcos 1, ¿qué les dije? Dice, y el 36, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, dígame usted, regrésale al 34, por favor. No, al 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿A qué horas es eso? Como a las 4, ¿no? Yo sé que aquí nadie sabe de eso, pero me encontré en el internet. ¿Sabes cuál es la hora preferida de los ladrones? Las 4 de la mañana. Cuando todos duermen. Cuando el sueño es más pesado. Pero no solamente los ladrones físicamente, sí, sino hablando del ladrón que vino a robar, matar y destruir, también está, ese no duerme, ese está también aprovechando su tiempo para acabar con la gente. Y podría sacarle estadísticas de a qué hora suceden la mayoría de los homicidios, la mayoría de los robos, la mayoría de los engaños, los accidentes automovilísticos, cuando van de parranda, los asaltos fuera de las cantinas, los antros, todo eso. ¿Sabes qué horas son? Esas horas. Pero dice que Jesús se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lugar desierto donde nadie te moleste. ¿Sabes qué? Es un momento muy especial. Es como si alguien tuviera una cita por ejemplo en España, alguien tuviera una cita con el rey de España de 10 a 10:20 de la mañana. Lo está esperando el rey para escucharlo y darle la atención.
Y a esa hora alguien llega y diga, oyes, no entres con el rey. Vamos a comprar unos cacahuates y unas Coca-Colas. ¿Cómo se vería eso? Muy mal, ¿no? Ahora, ¿qué pensaría el rey de alguien que lo dejó plantado? ¿Le volvería a dar cita? ¿Y por qué a veces cuando tienes tu tiempo de oración vienen cosas o circunstancias o pensamientos o ruidos o tocan el timbre o suena el teléfono y que tenemos que ser capaces de apagar todo? ¿Sí me están escuchando o no? Para poder estar ahí. Hace años también alguien me hablaba, oye, voy a ir, ¿qué vas a hacer de 7 a 9 de la noche? No, pues voy a estar orando, es mi tiempo de oración en ese tiempo. Ah, bueno, entonces voy a verte. No, pero pues estoy ocupado. Me dices que vas a orar, ¿no? O sea, vas a estar desocupado, no vas a hacer nada, ¿no? No, estás equivocado. O sea, es el momento principal. O sea, no voy a cortar al Señor por atenderte a ti, ¿me explico? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ni siquiera les avisaba a los discípulos, porque imagínense, decían, hay una historia donde dice que lo estaban empujando y se tuvo que subir a una barca porque toda la multitud lo empujaba. Y entonces les dijo a los discípulos, vámonos ya a la otra orilla. Se despidió a la multitud y ya iban a la otra orilla. ¿Qué crees que hizo la gente? Empezó a correr por los dos lados así para esperarlo en la otra orilla. Entonces se tenía que ir sin avisarle a nadie, sin decirle a nadie. Él se iba solo a orar en el desierto por la madrugada. Ahora, pues ahorita estamos haciendo una reunión de 4 de la mañana los jueves para amanecer viernes, pero la idea es que se convierta en un hábito para nosotros. Ahora, cuando enseñamos y hablamos, por ejemplo ahorita que como que fue un ataque de la garganta, de la tos, y alguien podía decir, pues no, que tiene fe, pastor, ¿dónde está? ¿No? Segunda de Corintios 12:6, hablando de Pablo. ¿Pablo era un hombre de fe o no? ¿Sí o no? Dice así, dice, sin embargo, dice, no quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, no soy más que nadie. Todos estamos en una lucha, todos estamos en pruebas, ¿sí? Pero Pablo tenía algo en su carne. Se piensa que era una enfermedad. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un qué? Aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Por qué dice eso Pablo? Dice, porque reconozco que soy débil en muchas áreas, pero cuando soy débil, entonces me tomo del Señor, y tomándome del Señor, entonces yo me hago fuerte. Dice, me he hecho un necio al gloriarme,
vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme el agravio. O sea, Pablo les dijo, soy igual que todos, no me vean superior ni más, pero sí, cuando viene alguna debilidad, lo que les doy testimonio es que soy fuerte. Ahora, son dos cosas que hemos visto esta noche importantes en la oración. La oración, a ver, recuérdenme, ¿cuál fue la primera? En el monte, toda la noche. Y la segunda, en la madrugada. ¿Para qué te sirve la del monte? La oración en el monte. Para pedir dirección, para tomar decisiones. Y la de madrugada dice que fue toda la noche. La madrugada, pues después vamos a ver algunos textos bíblicos que respaldan. Por ejemplo, dice que había 10 vírgenes y 5 eran sensatas y 5 eran insensatas, y las sensatas velaron toda la noche y guardaron su aceite. Se habla de la oración y de la unción. Guardar la unción. Jesús nos enseña cómo cuando regresas de la oración vienes en el poder de Dios para todas las cosas. ¿Está bien? Ahora, yo les invito a que esta madrugada a las 4 de la mañana pongan su despertador. Si no tienen Facebook o WhatsApp, no importa, pero dedíquenle unos minutos a la oración para que sean fortalecidos. Pero ¿sabes qué? Cuando le empiezas a agarrar, te va a gustar y después vas a ver los resultados y te va a gustar más, y vas a ver los resultados y se te va a hacer un hábito y después se te va a hacer como una necesidad. Yo pongo las promesas todos los días, pero la mayoría de veces yo siempre la pongo después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, que es cuando tengo mis tiempos casi de oración. Pero lo empecé a hacer hace 6 años. Y los primeros días hubo algunas veces que se me olvidó. Y luego gente en el Facebook me empezó a escribir, ¿no va a poner la promesa de hoy? Entonces dije, no, o sea, hay gente que con esa palabra Dios les bendice, y a mí también, desde luego. Pero ahora es una necesidad, ahora es un hábito, es una parte de mi vida poner la promesa de Dios. Y para poner la promesa tengo que tener un tiempo de oración, tengo que buscar el texto bíblico, tengo que buscar la imagen, y tiene que ser corta para que sea poderosa y llegue al corazón de la gente, y Dios bendiga con esa pequeña meditación y promesa a mucha gente. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Gracias por haber orado por mí. Pero sigan orando, porque no solamente hay la tosecita, hay muchas cosas que están alrededor de los pastores y de los líderes. Pues hay luchas, hay situaciones duras, pero de todas nos libra el Señor. Igual que a ti, igual que a mí, igual que a todos los que hemos confiado en el Señor, porque dice la palabra, Dios no avergonzará a los que han confiado en el Señor. ¿Has confiado en el Señor? Pues entonces espera la respuesta de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por estos tiempos de
meditación, de oración, Señor, atamos toda obra del diablo mentiroso que venga contra nuestras vidas, todo intento, Señor, en contra de menguar, Señor, nuestra fe, nuestra salud, Señor, nuestra confianza en ti, Señor, la cancelamos en el nombre de Jesús y hablamos y declaramos lo que creemos, Señor. En momentos aún de debilidad nos hacemos fuertes porque nuestra confianza es más fuerte en ti. Cuando somos débiles somos fuertes. Bendícenos, Señor, danos un tiempo, Señor, de refrigerio, de un tiempo de fortaleza, Señor, en tu presencia. Que esta noche haya milagros, señales y prodigios en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que el enemigo está enojado, pero tomamos autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos sus obras en este momento. Sus maquinaciones, sus acechanzas son destruidas. Ayúdeme a orar, por favor. Son destruidas en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, tu palabra y tu poder, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de esta iglesia, Señor. Despierta, Señor, a tus guerreros, despierta a tus guerreras, Señor. Todo espíritu de indiferencia, así como vienen ataques, Señor, a mi físico, con la tos, Señor, por parte del enemigo, Señor, las cuales cancelamos. Y te recuerdo que no tienes ninguna parte ni suerte contra mi vida, contra mi salud, diablo mentiroso, ni contra la vida ni la salud de nadie de los que estamos aquí, porque por las llagas de Jesús hemos sido sanados y por sus heridas fueron puestos todas nuestras dolencias, y Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Y Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo para que venga más gente, Señor, al llamado de la oración, Señor. Crea un hambre, Señor, trae un despertar por la oración, Señor. Que los milagros, las señales no sean, Señor, con respuestas de ingratitud como los 9 leprosos, Señor. Que aquellos que han sido sanados sepan que tienen un compromiso, Señor, un compromiso de agradecimiento hacia ti, Señor. De aquellos que han sido liberados de una prueba, de una desgracia, Señor, sepan, Señor, que tú fuiste el que hiciste eso por ellos, Señor, y que vengan, Señor, al llamado, Señor, que tú estás haciendo, Señor. Damos gracias, Señor, damos el honor, la honra, la gloria, Señor. No doblaremos nuestra rodilla a nadie, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de señores, Señor. Bendigo a la persona, dile al Señor, bendigo a la persona que está a mi derecha, que está a mi izquierda, Señor. Tú sabes lo que esté pasando, Señor, pero lo pongo en tus manos. En este momento bendigo a la persona que está enfrente de mí, a la persona que está atrás de mí, Señor. Trae hambre en sus corazones, Señor. Despierta, Señor. Bendícelos, dales sabiduría de lo alto, Padre. Damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.